Buenas tardes, le habla el apóstol y profeta Elena Silva. Te pedimos en esta hora que escuches esta palabra de bendición, que va a traer una bendición grande a tu vida, porque es el Espíritu Santo hablando en este tiempo a través de mi boca. Es una palabra que está puesta en el espíritu en este mover de tiempos proféticos, de la venida del Señor y de todo lo que va a ocurrir. Y quisiera que entendieras cada parte de esta palabra y la aplicaras a tu vida para que supieras o que sepas qué es lo que Dios tiene para ti y para los tuyos, ¿sí? Vamos a ir a Apocalipsis y vamos a hablar sobre lo que Dios nos tiene al tiempo presente. En las reuniones pasadas estuvimos hablando de qué es lo que va a venir del Génesis y del Apocalipsis, porque se ha desatado toda esta pandemia y esta situación global de economía. Pero hoy quiero mostrarte una parte que Dios está esperando que tú la puedas conquistar. Pero primero que todo te quiero pedir de que por favor pongas ahí en este instante atención a esta alabanza para que el Espíritu Santo sea fluyendo y obrando en tu vida. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir a Dios. Vamos a alabarlo un instante y vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Pedimos que tu Espíritu sea guiando esta reunión. Ven Espíritu Santo, toca los corazones Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, dulce Espíritu Santo. Que seamos cero de nosotros y totalmente de ti, 100% de ti, Señor. Pido que la gloria tuya descienda en este momento y que traspase estas comunicaciones con tu unción, tocando a cada uno de tus siervos allí al frente. Pedimos que estés de continuo en toda área de la vida de ellos, Espíritu Santo, que les hagas entender los tiempos y lo que tú esperas de ellos, que les hagas ver, Señor, porque están pasando por diferentes pruebas, porque diferentes adversidades, Señor, y qué es lo que tú esperas de ellos, Señor. Mi Rey, mi amado, te pido, Señor, que la gloria tuya descienda, Señor. Ven, Señor mío Jesucristo, cubre nuestras familias con la sangre del Cordero de Dios. Protege nuestras vidas, Señor. Ahora que, Señor, tú estás descendiendo en estos tiempos en donde si bien hay adversidad, son tiempos gloriosos en donde estás dando un momento de gracia para el que quiera entrar en la barca, en esa barca como Moisés que avisó a su pueblo. No quisieron obedecer para alejarse allí, para que entraran, Señor mío, en esa bendición de poder encontrar tu presencia cuando encierren su cuarto, para poder saber, Señor, lo que tú tienes en la vida de cada uno y no se desvíen, Señor, tras los afanes, el temor, la inseguridad del futuro, de lo que no saben que les viene, Señor. Oh, mi Rey amado, te pido, Señor, que la gloria tuya descienda, mi Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Pido que la gloria tuya llegue a cada lugar, Señor, hasta lo profundo de los huesos de cada parte de ellos. Sane, libere y restaure, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor me muestra, hay muchos que se están entrando a la habitación y lloran con un espíritu de tristeza, de soledad, de abandono, de desespero por querer obtener algo para que se afirme en su sustento. Y el Señor dice, hijos míos, el sustento, el alimento, por todo lo que estás pasando, solo hay uno en la tierra que te puede entender, y ese soy yo.
Estoy estirando mi brazo de amor, de misericordia, para que no pases y tropieces una y otra vez, para que estés ahí delante mío y yo te daré todo por lo que necesitas. Tan solo te pido arrepentimiento, comunión y alabanza, que me glorifiques cuando yo te haya rescatado. Eso es lo único que te pido. Yo puedo ver mujeres desesperadas, puedo ver hombres que no saben qué hacer para sustentar sus casas. Veo niños llorando del hambre y veo personas que no hallan qué más pensar en hacer para sustentarse. El Señor va a tener cuidado de ti si te arrepientes, si comienzas nuevamente a estar glorificando en su vida todas las cosas, cambiando todo en tu vida. Dios quiere levantarte en este momento. Dios desea que lo mires a Él con esas cuerdas de amor. Él es un Padre amoroso, más que un Padre castigador. Y este tiempo de gracia lo está abriendo. Hay apertura de toda persona que se siente en cárceles, cualquiera que sea, aunque no sea una literal, pero hay una espiritual, hay una emocional, hay una cárcel familiar, hay una cárcel de suplir, de todo. Hoy abre Dios las puertas si tú pones atentamente la voz tuya en disposición de pedir y clamar, ayudarte. Y para que tú dispongas el corazón al Padre en esta hora, escuchar las palabras que habla a través de mi boca. Señor, doy gracias, te alabamos y te bendecimos. Llega a ellos, Señor, y haz que ellos pasen este mensaje a muchos otros que lo necesitan. Esta es la llave para que ellos salgan de sus aflicciones. Y que cuando tú les des, Señor, la bendición, no se olviden ni se suelten del que da la bendición. Y no se olviden a través de tu sierva que hablaste, Señor. Que vengan y se preparen con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, yo quiero hablarles sobre el libro de Apocalipsis, pero hoy vamos a hablar sobre todo lo que el Señor nos tiene en el cielo, en este instante en el cielo. Ya habíamos visto sobre las iglesias, todo lo que el Señor hizo iglesia por iglesia. Ahora vamos a hablar de todo lo que el Señor nos tiene preparado en el cielo. Esos cielos, tierra nueva. Si tú buscas al Señor, si vas a ser salvo, el Señor te quiere decir esto: la nueva Jerusalén te espera. Después viene el cielo, nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Añadió: y escribe, porque estas palabras son verdades dignas de confianza. Eso es lo que nos espera. Cielos nuevos, tierra nueva. El Señor está hablando
que si bien estamos sufriendo en la tierra, el Señor va a venir con una gloriosa tierra nueva. ¿Quiénes van a vivir ahí? Son todos aquellos que en este tiempo de gracia, que en tiempos pasados quisieron coger su vida, su deleite por seguir su carne y no quisieron arrepentirse. Pero el Señor les está dando esa oportunidad de arrepentirse, de venir a Él, de consagrarse para Él, en todo momento, en toda área, para que ellos vengan y estén atentos a estos tiempos que se está viviendo, que no desconozcan los tiempos. Vamos a ir, estamos en Apocalipsis 21, pero hoy quiero que vayamos a Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos a ir al libro de Filipenses 3. El libro de Filipenses 3 nos va a dejar ver todo lo que el Señor tiene para también nosotros. Todas estas palabras que te doy no son fruto de mi carne, son tiempos de oración con Dios para decir, háblale al pueblo esto, prepáralos para mi venida, que se preparen porque vienen cosas difíciles a la tierra. Filipenses 3 dice lo siguiente. Dice, plena confianza en Cristo. Por lo demás, hermanos míos, alégrese en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo a ustedes. Da seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en fuerzas humanas. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día del pueblo de Israel. Verso 6. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que la ley existe intachable. Sin embargo, todo aquel que para mí era ganancia, ahora lo considero por pérdida, por causa de Cristo. El Señor nos está enseñando aquí. Tengamos cuidado en este tiempo de personas que el libro de Judas dice claramente que están de antemano dispuestos para que Dios, como decía antes, desde antes de la fundación del mundo te escogió. Pero el enemigo lo que ha hecho es tratar de no dejarte llegar a Cristo, para que tú desconozcas esto y no te salves. Pero si tú tienes, como dice acá Filipenses 3, la plena confianza en el Señor te está prometiendo que nosotros, no siendo circuncidados como en el tiempo de antes, lo que hacían era circuncidar el prepucio, pero a este tiempo nuevo el Señor nos está diciendo, circunciden su corazón de lo malo, de sus pecados, de lo que los está haciendo perder. Y dice, por ahora lo único que queda es que anden en el Espíritu adorando a Dios, que no se enorgullezcan ni nada, ni que hagan esfuerzos humanos, ni confíen en el humano, sino en el Señor, dice. Es más, todo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Cuánto has perdido en el mundo? Y si perdieres en Cristo, lo tienes por poco, porque preferible es perder aquí en la tierra lo que te hace perder y no subir al cielo. La avaricia, la codicia, el sexo, las emocionalidades con personas que no te conllevan, la unión de estar con personas que no te conllevan a nada malo, a nada bueno, porque cuando te mueres nada te llevas.
Está diciendo encontrar unidos a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que obtiene mediante la fe en Cristo, que procede de Dios. El Señor está hablando claramente que desea que tú seas esa persona que confía plenamente en Dios. No hay comida, plenamente confías en Él. Y tú me vas a decir, no puedo. Pero el Señor te va a enseñar que sí puedes. ¿Cómo vas a poder? Vamos a ir al libro de Isaías 53. El libro de Isaías 53. Isaías 53 es todo lo que Jesucristo sufrió en la cruz por nosotros. Y dice, ¿quién ha creído a mi mensaje? Esto es un mensaje. ¿Quién ha creído? ¿Quién se ha revelado el poder? ¿Quién ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra. Se está refiriendo a ti. No había en él belleza ni majestad. Se está refiriendo a Jesús. Algún aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado fue el Señor por ti, rechazado por los hombres, varón de dolores, sufrió dolores por ti, hecho para el sufrimiento. Evitó mirarlo, fue despreciado y no lo estimaron, nadie lo estimó. Ciertamente Él cargó con tus enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, y fue traspasado por nuestras rebeliones. Cuando dice traspasado, cuando pasaron la lanza, la traspasaron. Dice traspasar es que Él hizo todo en la cruz por ti. El pecado no se puede enseñorear. La maldad no se puede enseñorear de ti. La ruina, la escasez, Él lo hizo en la cruz del Calvario para hacerte libre. Él te puso eso. Sobre Él recayó el castigo que tú te merecías. El precio de su paz y la gracia de sus heridas fuimos sanados. No debe enseñorearse la enfermedad. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado. Hizo caer lo que nos merecíamos a justo juicio de nuestra conducta, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de llevar la vida y los caminos de la vida. Y dice, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores. ¿Se quejó? No. Él sabía que los que le estaban crucificando eran malos, perversos. Él era una oveja santa, pura, sin mancha. Su ministerio fue implacable aquí. Fue azotado porque tú tuvieras todo lo mejor. Mi pregunta es, si Dios pasó por ti en la cruz esto, ¿por qué estás permitiendo que el diablo se enseñoree de ti y haga de ti lo que quiera? Aprópiate con esta palabra, créelo. Y cuando Satanás venga a atacarte, acuérdale, no hay pecado que se enseñoree, no hay ruina. El Señor fue transgredido por mí en la cruz. El pecado no se enseñorea de mí. Isaías 53. Vamos a ir al libro de Hebreos 10. Hebreos 10. El libro de Hebreos nos hace ver la posición que el Señor Jesucristo tenía. Era una posición grande en el cielo. Él era el Hijo del Padre. Y acá claramente dice que Dios, no habla del hombre, habla es que Dios también en un instante de verle su cuerpo con todos los pecados de la humanidad. Acuérdense en que Dios no quiere a la humanidad, quiere a su creación, claro que sí. Y cuánto más a los que se constituyen hijos de Dios.
pero no quiere el pecado que hay en la persona. Por ende, la persona se va al infierno es por ese pecado, no porque el Padre quiera. Porque Él es un Dios de amor. Pero si Dios ve que después de lo de Noé, dio libre albedrío y prometió no volver a tocar al hombre, Él tiene que cumplir su promesa. La está cumpliendo. La decisión es a libre voluntad y albedrío de que tú quieras venir a Él. Pero cuando Él ve a una persona llena de pecado, aborrece el pecado que hay en la persona y se siente con misericordia del que lo carga. Cuando tú sacas el pecado y quitas todo y comienzas a derrotar a Satanás diciéndole esto no es mío, esto lo llevó Dios en la cruz, entonces el Señor comienza a amarte porque vas vaciando tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo para que Él pueda habitar y les quitas el pecado. Vamos a ver Hebreos 10, vamos a ir al libro de Hebreos 10. El libro de Hebreos 10 nos dice lo siguiente: el sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. La ley es solo una sombra de los bienes venideros. Esta ley es una sombra de lo que va a venir. La presencia misma de estas realidades. Por eso, nunca puedo, mediante los mismos sacrificios que se ofrecieron sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran, a quienes no nos puede hacer perfectos cada año. De otra manera, no habría dejado ya de hacer sacrificios, pues lo que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habría sentido culpable del pecado. Quiero explicarte esto. En el tiempo de antes presentaban un cordero como sacrificio por limpiar los pecados de una persona. Al tiempo del Nuevo Testamento vino Jesucristo y lo hizo una vez y para siempre. Y dice que claramente aquí la palabra que ya no se puede rendir culto purificando de una vez por todas. Ya no se habría sentido culpables del pecado, ¿sí? Pero vino Jesucristo. Y a ti no te complació, dice el verso 5. A ti no te complació sacrificio ni ofrendas en lugares. Me preparó un cuerpo. ¿A quién? A Jesucristo. Quiere decir que en ese tiempo siguieron haciendo ofrendas, siguieron haciendo sacrificios, pero no les quitaba el pecado. Y tuvo que venir alguien en un cuerpo como Jesucristo. No te agradó ni holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que la creación no se perdiera, que vinieran muchos como hijos de Dios a Él. Pero como la gente siguió pecando, entonces el Señor Jesucristo se ofreció como ese cordero llevado en maldición a la cruz, al matadero, por ti, por mí, por toda la humanidad. Sacrificios y ofrendas y holocaustos, expiaciones no te complacieron y fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofreciera. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quito lo primero para establecer lo segundo, o sea, la venida del Señor para irse a la cruz. En virtud de esta voluntad somos santificados. ¿En virtud de qué fuiste santificados? En virtud de que Jesús subió a la cruz por ti. Entonces, mírate, tú eres un santo, un siervo de Dios santificado por su cruz. ¿Por qué estás dejando que el diablo te esté llevando en el pecado para que Dios te desapruebe? Estoy hablando a cristianos que estaban bien con Dios y saben esto y se fueron de los caminos de Dios.
Y estoy hablando de aquellos que nunca han querido venir a Dios y le ponen más de una cosa y no entienden el poder que hay en estas palabras y más que todo en estas palabras lo que hizo Jesús en la cruz. Establecieron lo segundo: somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecidos una vez y para siempre. Tú no puedes, conociendo al Señor, crucificarlo varias veces, porque el libro claramente lo dice acá más adelante. Cuando tú vuelves a pecar una y otra vez, es como si crucificaras a Jesús con cada uno de tus pecados. ¿Y tú crees que Jesús se merezca esa reputación en sus hijos? Ese vituperio porque estás dejando el nombre de Dios, como si Jesús fuera a tener que crucificarse y manchar su nombre con tu pecado. Por eso es que dice que ya el diablo los coge a la mente y lo único que le queda es una horrenda expiación de azufre, de hervor y de muerte. A los que conocieron al Señor, el diablo los ataca una y otra vez. Pecaste, dejaste tu primer amor, dejaste de andar con Dios en comunión, leyendo la palabra, orando, pidiéndole ayuda al Espíritu Santo. Entonces el diablo se valió de eso y ahora te ataca. Hay tormentos en tu voz, hay culpabilidad, hay una conciencia que te cauterizó a que ya no lo ves como algo pecaminoso, sino fácil. No me ha pasado nada. O si te ha pasado, andas mal, andas sin Cristo. Vámonos al libro de Romanos. Romanos 6. Romanos 6. Dice así. Escúchame bien lo que Dios dice. Vamos a leer Romanos 6. Romanos 6 dice: muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué concluiríamos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No, ya no puedes. Dios dice que Él nos libra del pecado. La carne es la que nos tira, lo que le estoy enseñando los miércoles. La carne es la que tira. Pero Dios dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Ya si tú por obstinación, desobediencia o rebeldía quieres hacerlo, entonces le estás dando mérito al diablo. Pero aquí dice claramente que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Hay una cosa: los bautizados en Cristo en aguas, esos son los que van a ser salvos, porque es como sumergirse cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Lo sumergió siendo él un santo y se mandó a bautizar. Sumergió y volvió a levantar en una nueva condición espiritual. Una condición de hijo en donde el diablo podría mandar dardos, pero que tendríamos el dominio por el Espíritu. Entonces, aquellos que fueron bautizados y han pecado, sabían que ya el pecado no se les podía enseñorear, pero han dejado que el diablo los doblegue y desconozcan esta palabra. Son santos de Dios, en donde pueden resistir al diablo y huirá de ellos. ¿Por qué te has dejado llevar del enemigo? ¿Qué hay en ti que estás creyendo con una mentalidad humana y no una mentalidad de reino, donde Dios te puso en lugares celestiales con Él? Y para aquellos que no han venido a Cristo, les aconsejo que se bauticen
para perdón de los pecados. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautizo te hace vivir una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¡Qué hermoso! Quiere decir que esas personas si murieron, resucitarán y serán llevadas a eso que leemos en Apocalipsis. Esa es su día dispuesta, porque se bautizaron y murieron con el Señor. Dice, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, lo que tú eras, fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Entiendan, el cuerpo pecaminoso perdió el poder. Ya no puede dominarte. Quítate eso de la mente. El diablo te ha puesto a decir, no puedo, me domina. Y está diciendo, perdió su poder. Acuérdale a Satanás esto. Satanás, mi cuerpo, ya no tiene poder para pecar. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Está hablando de dos cosas. Te voy a explicar una. Cuando una persona muere, dejó de hacer todo lo malo en la tierra. Hizo hasta donde hizo y se murió. Pero cuando la persona se bautiza, la esclavitud que tenía el pecado muere en el bautizo. El pecado perdió el poder. Y dice claramente aquí que morimos y somos levantados en una nueva naturaleza. Te estoy diciendo que al morir el pecado y al levantarte del bautizo, entonces la persona perdió esa vieja naturaleza pecaminosa. Ya es difícil que la naturaleza lo tire a pecar. Pero lo importante eso es que andes en comunión, oración con el Espíritu, escuchando la voz. Si te alejas de ellas, va a ser presa fácil del enemigo para volver otra vez a doblegarle y a olvidarle estas palabras tan gloriosas, tan reveladoras para una persona que conoce de Dios. Vámonos a Efesios 4. Libro de Efesios 4. Efesios 4 dice la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice, por eso yo, que estoy preso a causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna de llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros con amor. Esfuércense, dice, por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Padre, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia a la medida que Cristo ha repartido dones y talentos. Porque el Señor pide a la iglesia, a las personas vivir en unidad como hermanos. Está hablando que somos de un mismo Dios, un mismo Padre, una misma gracia. Esa gracia que la obtuviste del perdón de su amor a través del bautizo, pero que el Señor está diciendo que te ha llamado para que recibieres, para que menguaras tú en lo viejo hombre que eras y que fueras humilde, paciente, tolerantes unos con otros, no que se criticaran,
no que al hermano que cayó lo humillaran, no que al que no quiso venir a Cristo le criticaran la vida. A este tiempo Dios te está llamando para que tampoco critiques al que es cristiano. Está diciendo un solo Dios. Dios no viene por templos, vienes por una iglesia semejante al del cielo en la tierra. A eso es lo que nos ha llamado este ministerio, a que nosotros formemos un solo pueblo, donde nadie diga, como dice Hechos 3, yo soy del pastor tal, dice la Biblia, yo soy de Apolos, yo soy de Epifanio. No, no vamos a decir, yo soy del pastor tal, yo soy de la pastora tal, yo soy. No, somos de Dios. Y si bien tienen que haber personas que son las que Dios ha puesto como autoridad, porque hemos vivido y pasado por muchas pruebas y nos ha venido el enemigo y nos ha atacado en el hogar con enfermedad, con muchas cosas, por causa de salvarlos a ustedes. Dios tiene que poner líderes, esos líderes que guíen al pueblo de Dios, pero que si bien esos líderes estén en una sola iglesia, santa, apartada para este tiempo. A eso fue que le mandó este ministerio. Por eso ustedes ven ese letrero que dice Iglesia Cristiana Betel Sama. Betel Sama dice casa de Dios. Él está aquí. El primer sacerdote, el primer pastor que debe estar en esa iglesia es Dios. Y de resto ahí comenzamos nosotros, en diferentes dones, talentos y ministerios, los que queremos servir a Dios. Esa es la unidad que Dios está esperando del cuerpo de Cristo. Una unidad que la persona anhele, desee estar viendo unos por el otro. No cada quien apartado, juzgando a cada quien como quiere. El libro de Efesios, vamos a ver Filipenses 2. Vámonos para el libro de Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2 nos habla. Humillación, exaltación de Cristo. Por tanto, si sientes algún estímulo, y es Filipenses 2 y quiero especialidad en el verso 19. Por tanto, si sientes algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer. Está diciendo usted pensando aquello y el otro, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en un alma, pensamiento. No hagan nada por egoísmo, vanidad, más bien con humildad. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por lo suyo propio, ni sus intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como de Cristo Jesús. Si moriste y te bautizaste en Cristo, te tienes que levantar queriendo ser como Él fue en la tierra. Y aunque no alcanzamos a ser como Él, porque Él fue el único santo pasando por la tierra, tampoco nos podemos justificar. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a nosotros, a Dios, como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Estaba en el cielo y se bajó voluntariamente, tomando la naturaleza como nosotros, como siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó nombre sobre nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Eso es un testimonio de luz. El Señor nos está pidiendo ser como Él. Quiero que leas la parte del verso 19. Espero que en el Señor Jesús enviarles pronto a mi siervo Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes, y no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras
por bienestar de ustedes. A eso nos mandó Dios, a preocuparnos por el bienestar de ustedes. Y los hemos invitado a escuchar estas reuniones. Eso es preocuparse por su bienestar, su salvación, su vida espiritual. Pues todos los demás buscan sus propios intereses, no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviarles tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Señor, el Señor está cerca. El Señor nos está pidiendo encargarnos por ahora de las cosas de Él, de venir y traerlos a ustedes, de preocuparnos por ustedes. Esto no es algo que me dio a mí de un momento a otro, de que formo iglesia y que no, que es que lo que pasa es que quiero un título, quiero un nombre. No, esto no es mío, no es de mi familia. Esto es porque sentimos el llamado, porque el Señor nos llamó. Hemos pasado por sufrimientos porque nos han desechado iglesias, pastores, porque vemos lo que hay en el corazón de ellos y aborrecemos, entonces no gustamos porque nos vemos pastores con avaricia, con, infinidad de cosas. Pero el Señor, hay una parte en la Biblia donde dice, unos predican por avaricia, otros por amor. Para los tiempos postreros, los que predican y han dejado el mejor vino para lo último, predican por amor. Y créanme, nosotros predicamos por amor a las almas. Me duele ver almas perdiéndose en este COVID, muriendo. Tengo personas en el área de la salud en donde nos cuentan paso por paso lo que se vive. Y es doloroso, es duro saber que no podemos llegar de otra forma a las personas sino por estos medios. De decir, Señor, salgo, protégeme y predico. Y salir a las calles y decirles, de tratarles de decirle, por favor, reaccionen a estos tiempos. Reaccionen a estos tiempos proféticos donde Dios está pidiendo la unidad del cuerpo de Cristo, que nos amemos, que nos ayudemos y que podamos todos limpiarnos del pecado y poder salir adelante. Eso es lo que el Señor está hablando en este tiempo. Vámonos al libro de Romanos 1. El libro de Romanos es un libro que habla, te aconsejo leerlo, es un libro que habla mucho sobre el pecado. Romanos 1. El libro de Romanos 1 habla la ira de Dios contra la humanidad. Aquí vamos a ver, tú vas a decir, acabaste de hablar de un Dios misericordioso, sí, pero el Señor ya no está soportando la maldad y el pecado del ser humano. Dice, la ira de Dios contra la humanidad. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres de la tierra, que son su maldad y que obstruyen la verdad. Que obstruyen la verdad. Esta es la verdad, la que hay en la palabra. ¿Qué están haciendo? Hay gente que está obstruyendo la verdad. Que dicen que Jesús no viene, que todavía no es el tiempo, que no, que hace tiempo se están diciendo que Jesús viene y nunca aparece. O que esos religiosos o esas personas que dicen ser y son más pecadores que uno y se juzgan, pero ellos no son juzgados de nadie. Explico lo que se puede conocer acerca de Dios. Es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. O sea, miren, Dios ha descendido a revelarle a todo ser humano, ya que no quiera venir es otra cosa. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Se perciben a través de lo que Él creó. Cómo está el cielo, la atmósfera.
¿Cómo están los tiempos de lluvia, de verano, de otoño, de todo cambiando, cierto? ¿Cómo están los gobernantes? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están los alimentos? ¿Cómo está el ser humano en la salud? En lo que Él creó. Se percibe claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Escúcheme, a ti te llegó el Evangelio algún día y si no te llegó por revelación de sueño viste algo, porque dice que en tiempos proféticos sueños tendrán los ancianos, habrán señales en el cielo y en la tierra. Hay sonidos que están sonando de trompeta en el cielo, han visto señales de ángeles, de la presencia del Señor caminando en el cielo. Que no tienes que confundir cuando un hombre de la tierra diga, allá está Jesús, porque el de la tierra que diga así es el anticristo. Te lo expliqué en Apocalipsis. Entonces, aquí es donde tienes que estar atento a esta verdad y dice que la han ocultado. A pesar de haberse conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Estoy explicando los miércoles la importancia de los sentidos. Todo entra por los sentidos y si tú te vendas, dejas de escuchar, el corazón se oscurece y no hay nada que puedas hacer. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Creyeron que no, es lo que yo digo, es mi lógica y mi razonamiento. Se volvieron necios y cambiaron la gloria, preferiblemente estar con Dios y ser salvos. Dicen que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal. Réplicas, imágenes de yeso, idólatras. Dice, de las aves, de los cuadrúpedos y las serpientes, los brujos, los hechiceros. Por eso Dios los entregó a los malos deseos. Ten cuidado con tus deseos malos, porque esos deseos malos de pecar te pueden conllevar a que Dios te entregue hasta el momento de que esos deseos del corazón que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradan sus cuerpos los unos con los otros. Degradaron sus cuerpos. Degradaron. ¿Hasta dónde a una persona que consume droga puede llegar a estar en el cartucho? Lo consume, lo degrada. Ojo con ese pecado que estás siguiendo, acariciando. Cambiaron la verdad esta por esa mentira, adorando, sirviendo a seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Siguen a seres humanos, no a Dios. No siguen a los que tenemos la verdad. Prefieren escuchar mentira y hay tanto rumor ahora que se están hillando a sectas de horror, de equivocación, que dice que por el comezón de escuchar qué va a pasar en el futuro, lánceme las cartas, el tabaco, lo que sea. Y yendo a sectas donde le dice tranquilo, sectas de error que le dice vaya, peque y la sangre de Cristo vuelve y lo lava. Donde ni siquiera hablan de la obra de Jesucristo en la cruz, sino con liviandad le dicen paz, paz, el Señor está contigo, vete que ya te sanó, que ya va a obrar en tu vida. Con liviandad, ¿dónde está el consejo de Dios en los siervos de Dios? He visto muchas iglesias en donde les hablan por encimita, pero no ahondan qué está pasando con este hermano, qué es lo que lo conllevó, qué es lo que lo tiene atado así. No conllevan a nada. Personas que simplemente cuando se les dice la verdad no les gusta, se enojan. Dice, ya me está lanzando maldiciones, pero quiero decirte que cuando Dios dice a mostrarte cosas, tienes que vaciarte tú. Tienes que ser esa persona que realmente reconoces
que Jesús no es para burla, no es para que le mientas, ni creas que no vas a tener un pago por no creer que en tu corazón estás reteniendo el pecado y la maldad. Se enojan y maldicen al que le está hablando la verdad. Y antes le salimos a deber. Antes se vienen con más personas a decir esa y a señalar y a esa. Lo digo porque lo he vivido. Y cuando ya se ven mal y que se da cuenta que todo lo que el Señor habló a través de nuestras palabras se le cumplieron y las palabras no cayeron a tierra, entonces vienen y dicen, hermanita, por favor, órenos otra vez. Apóstol, por favor, órenos, que es que lo que pasa es que otra vez estoy mal. Quieren la bendición, pero no quieren a Dios. Pero te quiero decir una cosa. Dios te bendice. Pero si tú no sabes honrar al que te está dando esas bendiciones y lo dejas por un plato de lo que sea, por un plato de satisfacción humana, mundanalidad o carnalidad, quiero decirte que ese hombre, ese varón de gloria no va a volver a ti de la misma forma. Desechaste tu primogenitura por un plato de lentejas. Desechaste la posición de privilegio que Él te quería colocar porque quería ser a la bendición, más no al que da la bendición. Por eso es que Dios dice, ¿quién conocerá el corazón? Ni siquiera tú lo conoces. Por eso es que dice también, ante todo guarda tu corazón. ¿Y quién conocerá nuestro corazón? Ni siquiera nosotros, porque dice, Señor, guárdame de lo que me es oculto, decía David, Salmo 51. Escuchen, decía, lávame con hisopo más y más. Usted sabe que es un hisopo. Se sentía tan pecaminoso de haber pecado tanto ya, de lo que les dije, que vio con sus sentidos a la esposa de Urías. La vio desnuda y después mandó a matarlo y después pecó con la mentira y una tras otra se le fue una tras otra hasta llegar a una condición desagradable, como estamos diciendo ahorita. El Señor está llamando ahorita a la humanidad que se retracten de todas esas cosas que está diciendo el hombre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, a mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturales, a lesbianas. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron a pasiones lujuriosas. Una y otra, no solo con varones, con mujeres. Ya llegan al punto que hasta animales usan y hay cosas depravadas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismo recibieron el castigo que recibieron su perversidad. Además, como estimaron en no valió la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Está diciendo que es una persona que todo lo que lo ve sexualmente sin consentirlo como Dios lo estableció en la palabra, es un depravado mental. Depravado mental no es el que viola, eres tú también, porque tú manejas mal las relaciones. Porque tú permites a las mujeres que permiten que un marido vaya y vuelva, tenga cuanta mujer y vuelva y la tome y contamine su casa por querer tener un varón ahí. Al hombre que prefiere una mujer prostituta en la calle, contaminando de todas sus prostituciones. ¿Cuántas ataduras tiene en el cuerpo ese hombre, esa mujer que se prostituye también con uno y otro hombre? Y hay cosas diferentes que Dios acepta, el divorcio por obstinación, porque es homosexual, porque no le ve un cambio a la persona, diferente a que tú te argumentes a que hay un pecado en ti y no quieres cambiar ese aspecto. Romanos, vámonos al libro de Isaías 61. Vamos a ver el libro de Isaías 61.
es doloroso ver. Yo le hablo a mucha gente, pero han cauterizado sus corazones, su mente, una mente encallecida. Tú ves un callo, inténtalo bajar, inténtalo. Haces una y otra cosa y vuelve y sale el callo. Por eso es que Dios dice que el perro vuelve a su vómito. Tú ves un perro, se vomita y vuelve a comerse el vómito. ¿Cómo es un perro? Léete más del libro de Romanos. Dice que son como perros insaciables. Un perro monta a otro perro. Una perra anda por ahí y cuanto perro se le monta. Y perdóname que te hable así, pero prefiero hablarte con la verdad para que no desconozcas así. No sería de mí como sierva callar para que Dios me demande, como dice el libro de Ezequiel. Mi lenguaje es castizo para que tú entiendas. Y estoy cogiendo la nueva versión para que entiendas y no digas, es que no entiendo la prédica, no entiendo lo que está hablando el Señor hoy. Isaías 61 dice lo siguiente. Este año es el año de lo que dice Mateo 24. Y si tú buscas las bodas del Cordero, el Señor habla que es un tiempo en donde llamó a los convidados y los convidados no quisieron venir. Pero les dijo, váyanse al cruce de los caminos y busquen a los que están en el cruce de los caminos. Váyanse por el perdido, por el que se retrocedió, porque el que tuvo que llegar a lo profundo de verse tan mal, que ya reconoce que está mal. Al que en alguna iglesia los pastores no supieron llevar, no lo levantaron, la piernicoja, la perdida, pero también está llamando a los que nunca quisieron escuchar. Es un año de favor del Señor. Fuiste todo esto que acabé de leer, pero este año es del favor del Señor. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros, pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo, a confortar a los dolientes de Sión. ¿No estamos en dolor de tanta gente que se ha muerto? Me ha enviado a darles una corona, en vez de cenizas, aceite de alegría. Era el que estuvieras pagando por tu pecado, pero el Señor te está llamando a arrepentimiento, en donde te va a colocar una corona y va a ser alegría, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta. ¿Lo quieres? ¿Quieres ese manto de santidad que debes de llegar al Señor? Él te está llamando a estos tiempos de amores, de arrepentimiento, de que vengas a tener ese traje de vestiduras en vez de espíritu desalentado. ¿Qué prefieres, seguir en esa condición en que estás o venir a Él? Ven a nosotros, ven aquí a formar. El Señor nos ha hablado que será el tiempo de soltar a los cautivos. ¿Qué te está teniendo cautivo? Suéltate. El poder de la palabra te lo está diciendo hoy. Suéltate. Ese que te tiene atado, esa situación, ese entorno, libérate y ven al Señor para que puedas ser vestido y traer ese traje de fiesta en vez de espíritu desanimado. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruiré las ruinas antiguas,
Reconstruiré, restauraré los escombros de antaño. Repararé la ciudad de en ruinas y escombros de muchas generaciones. Escuche, escombros de muchas generaciones. El Señor nos envió con una misión de formar esa iglesia santa, pura, en donde todos a una nos congregábamos en una tierra prometida, algo parecido del templo del cielo en la tierra. Y el Señor nos mandó reparar las ciudades de ruina. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero, pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, les dirán ministros de nuestro Dios. ¿No te gustaría tener esa bendición de encontrarte dentro de ser esos siervos santos de Dios que tienen el vestido, que tienen esa gloria hermosa? Vámonos al libro de Isaías 56. Hemos hablado de las personas que se han retrocedido, pero mira lo hermoso, el Señor no está haciendo acepción de personas. Para el tiempo de Jesucristo, Pedro predicaba a los judíos y a los que eran de ellos. Pero vino Pablo y predicó a los gentiles, y para este tiempo el Señor nos está pidiendo, no solamente entre cristianos, no solamente entre ellos, es a todo aquel que quiera venir. Dios no hace acepción de personas. Salvación para los demás es el título de Isaías 56. Así dice el Señor: observen el decreto, practiquen la justicia. Mira lo que nos pide hacer. Porque mi salvación está por llegar. Ya viene Jesús a salvarnos de lo que viene a la tierra. Mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. Ven aquí a Cristo. Ven y camina con nosotros y mantente firme. Unámonos a estar manteniéndonos firmes, unos viendo por los otros. El que observa el sábado sin profanarlo, se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir, el Señor me excluirá de su pueblo. No, no debe decir. Tampoco debe decir, el eunuco, no soy más que un árbol seco, porque el eunuco es el que no ha tenido hijos, familia. Porque así dice el Señor, a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. También habla, si tú vas al libro de Apocalipsis, habla claramente, creo que es el capítulo 22, en donde dice que se santificaron de lo sexual. Entonces dice que dentro de mi templo y de mi ciudad, eso les será mejor tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo. Y todos los que observan el sábado sin profanarlo, se mantienen firmes en mi pacto. Los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptarán los holocaustos, ofrendas sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Escuche, Dios no está haciendo acepción. Así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados. Te hablé de cautiverio, desterrados de Israel. ¿Cuántos se han tenido que ir del país? ¿Cuántos se han tenido que ir de las casas? ¿Cuántos desterrados? Reunida mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido, los que ya se han reunido con nosotros. Pero Dios quiere que vengan todos, que vengan a uno solo y con sus tribus, sus familias, vengan a servirle en este ministerio. Vámonos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis,
es toda la revelación de lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Es un libro profético donde dice que va a pasar día tras día, año tras año. Vamos a leer el libro de Apocalipsis y vamos a leerlo en el 2, en el verso 4. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, quitaré de tu lugar tu candelabro. ¿Qué es el candelabro? El Espíritu Santo. El Señor nos está llamando a arrepentimiento. Hay un tiempo de gracia y de salvación. El Señor está pidiendo, ven nuevamente. Ven nuevamente. Si pecaste, si ofendiste, si caíste, cuánta cosa te haya pasado. Ven nuevamente. Pero ven sabiendo que me vas a responder para recibir esas vestiduras. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Espero que hayas entendido lo que eras, la condición que eras. Espero que hayas entendido ese tiempo en donde el diablo te ha cogido a dar 1, 2, 3 vueltas y no es así como Dios te quiere. Y te está llamando nuevamente a que vengas. Tal vez tú eres esa gente que en tiempo postrero, ahora profético, debe de estar como remanente de Dios, como pueblo de Dios. Vamos a cerrar allí los ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Todos en este instante necesitamos de la ayuda divina para mantenernos firmes hasta el final. Cierra los ojos. Espíritu Santo, te pido, mi lindo Espíritu de Dios, tú que sabes quién está escuchando esta prédica y que lo tienes escogido para venir y ser sanado, liberado, para que puedas sentir el amor del Padre y la salvación que Jesús hizo en la cruz. Que tenga la certeza que hay un abogado en el cielo, ese que transgredió su cuerpo para que no volviéramos a hacer lo mismo y para que el enemigo no nos pueda acusar, Señor. Que se le quiera levantar en esta hora a ser ese verdadero pueblo santo, libre de toda esclavitud que contrae el pecado, Señor. Que quiera liberar su cuerpo de todo lo que le aqueja, cualquier cosa que sea, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, por todos los que has de añadir a nosotros, por todo ese pueblo en cautiverio, en congoja de espíritu, Señor, en cautividad, en esclavitud del pecado. Ese pueblo, Señor, que ha sido desacreditado porque nunca nadie lo ayudó. Yo te pido, mi Rey amado, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu trayendo esa convicción en su corazón de querer limpiar sus vestiduras, de prepararse para ti, de que yo ordeno que todo lo que ha detenido Satanás en su vida, todo lo que ha impedido, escrito está, Satanás, que en el cielo está Jesucristo como abogado y que descendió al abismo y quitó las llaves del Hades para que fuera triunfante nuestra gloria para venir a Cristo, y que ahora no queda más sino que esté debajo de nuestros pies, porque nos has dado la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Hoy ordeno a lo que están esas personas, esos demonios, esas legiones, esas huestes, esos gobernantes de ese lugar, esa situación que se quiere influenciar para enceguecerlos, ensordecerlos, para no hacerlos mover. Hoy los empuja, hoy push me,
Pushmis, lo empujas a entrar a la tierra prometida, los empujas a venir a ti, Señor. Yo reprendo a Satanás. Satanás, yo te ato en el nombre de Cristo Jesús. Calla y enmudece, Satanás, y declaro que queda libre tu pueblo. Los libero en esta hora, Señor, y declaro, Señor, que ellos vienen a ti, que corren a ti, que se vienen a unir con nosotros a ese tiempo glorioso de ayuda y de salvación para ellos, Señor. Bendícelos, Señor, y libéralos, Señor. Libera hasta el más cercano de ellos, de sus familias. Haz que ellos sean esa voz que corre este tiempo de salvación, que esta prédica la den a conocer para que muchos sean liberados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todo lo que nos permites llegar a ellos de diversas formas. Señoras, que ellos entiendan que pueden ser ese vaso de gloria usando sus manos, su boca, hablando de este contacto, de esta página, de esta iglesia, de cada cosa que hacemos, para que puedan ayudar a aquellos, Señor, que necesitan una voz de aliento. Damos gracias a ti, Señor, por estas palabras que pusiste a través de mi boca, por ser cero de mí, 100% de ti, Señor. Padre, que ellos se decidan radicalmente a venir, Señor. Que no dejen que nada les ponga obstáculos, ni siquiera en ellos mismos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Te invitamos a que nos sigas en nuestra página Iglesia Cristiana Betel Sama. Entra allí, vas a encontrar todas mis enseñanzas, esas enseñanzas puestas por el Espíritu. Pero lo importante es de que también nos puedas escuchar los días miércoles en Mink y puedas contactarte con nosotros. Si tienes una dificultad, hemos enviado un video explicando. Y si aún sigue la dificultad, está el número de la iglesia. En la página lo puedes encontrar. Iglesia Cristiana Betel Sama. Ahí encuentras toda la información, todas nuestras prédicas y enseñanzas. Y todo lo que Dios nos ha puesto a hacer en estos tiempos proféticos. Puedes vernos también por YouTube para los niños, porque así como nosotros preparamos a los adultos, a los jóvenes también, estamos preparando a los niños. Entonces puedes ver a Samuel, el profeta Samuel, que es pequeñito, pero está enseñando a tu hijo. El Señor lo ha llevado en una unción para que enseñe de una forma fácil en su lenguaje a los niños. Está por el canal de YouTube. Y también nos puedes encontrar los domingos en el horario de 5 a 7 en Mink. Esta información también se está llevando por WhatsApp. Si tú deseas que te contactemos por WhatsApp, por un correo electrónico, también nos puedes dejar allí tu información por el número que aparece en nuestra página o por los comentarios. Pero preferiblemente es que uses nuestro teléfono. Te agradecemos por permitirnos llegar a tu vida y a tu casa. Bendiciones. Dios te bendiga.